No puedes curar ningún síntoma sin dar algo a cambio de igual valor. Después de todo, en la práctica la medicina ofreces tu vida, tu ser, para salvar la vida de los demás. Nacido en el reino de Rondon, Dan, o también conocido como Daniel por su padre, era un niño que desde muy pequeño, por culpa de sus padres, estuvo viajando por toda Europa, y más por ser miembros del culto de la diosa antigua Sylvian. En sus prácticas, Dan observó a sus padres salir al campo con máscaras de conejo para hacer actos para la deidad. Esto a Dan le incomodaba muchísimo, pero por obvias razones no le hicieron caso a sus padres. Los padres de Dan le intentaron transmitir los dones curativos de la diosa a Dan. Aunque lo lograron en cierta medida, Dan pudo apreciar cómo la salud mental de sus padres disminuían cada vez más, hasta el punto que un día, en una de sus prácticas de Sylvian, los padres de Dan jamás regresaron del campo. Dan intentó buscar la manera de sobrevivir y por suerte fue recogido por un mayordomo de la familia Von Dutch, donde trabajó como aprendiz de mayordomo y aprendió múltiples cosas. Aquí fue donde Dan desarrolló un gusto por los lujos de la vida, desde el arte y modales refinados. Como el barón Von Dutch era médico y descubrió las habilidades de sanación de Dan, decidió enseñarle a Dan la medicina moderna, a cambio de sus conocimientos por las artes de Sylvian. Dan accedió, aunque nunca olvidó una frase al entrar en el mundo de la medicina: no puedes curar ningún síntoma sin dar algo a cambio de igual valor. Poco a poco Dan empezó a conocer la hija del barón, Elise, y la relación de ambos se profundizó a causa de las historias compartidas sobre su oscuro pasado y la locura del culto de sus padres. Con el tiempo la relación de Dan con Elise se convirtió en un romance, ganándose la aprobación del barón, aunque bien los orígenes de Dan eran de todo menos de clase alta. Sin embargo, la paz duró poco. A medida que aumentaban las tensiones entre la Unión del Este y el Reino de Bremen, las naciones vecinas quedaron atrapadas en una agitación. Dan, como hombre sano, fue reclutado para el ejército. Sirvió en la frente como médico y soldado de infantería, soportando los innumerables horrores de la guerra. Su único consuelo eran las cartas de su mujer. No obstante, más temprano que tarde, cesaron abruptamente. Después de la retirada del reino de Rondon del conflicto, él se apresuró a casa para saber qué había pasado en todo este tiempo. Lamentablemente, el mal presentimiento que tenía se volvió realidad. Una visión desgarradora: la mansión estaba sumida en la oscuridad, sus habitantes, incluso su amada Elise y el barón Von Dutch, sin vida en el sótano. Se habían convertido en víctimas de un ritual oculto para un dios aún desconocido para Dan. Desconsolado, Dan, en un intento desesperado para revivir a Elise, probó cualquier método para devolverle la vida, hasta el punto que ofreció su ojo izquierdo en un ritual, pero todo fue en vano. Deprimido por la pérdida de la única mujer que lo hizo feliz y la pérdida de su hogar, Dan, al intentar buscar respuestas, encontró unos apuntes de su suegro donde hablaba de una ciudad pequeña llamada Pregeville. Dan, sin más nada que perder, decidió desentrañar el misterio detrás del fallecimiento de su familia en un viaje para esa pequeña ciudad, sin saber que no era más que un peón en un juego mucho más grande, destinado a convertirse en un contendiente en los juegos de Termina. El final ese de Dan consiste que al ir a Pregeville no logró sacar ninguna información de ninguna forma posible de lo que le había pasado a su suegro ni a su mujer. Lo que sí sería que pasó algo bastante interesante con todo esto. Dan conoció a un gato morado. Ese gato es Pocket Cat, y Pocket Cat le daría una especie de solución a todos sus problemas. Que Pocket Cat se adueñe del cuerpo de Dan, a cambio que Dan por fin pueda ser feliz. Y en este final, bueno, ya a Dan no le quedaba más nada que perder. Entonces, lo más probable es que accedió al trato de Pocket Cat. El tipo de alma que tiene Dan es el alma en blanco, o el alma vacía. Y el alma en blanco o vacía representa algo que falta en tu identidad o en tu yo. Las personas que tienen el alma en blanco tratan de asimilarse en masas para encontrar una vida normal, pero una y otra vez caen en un pozo oscuro lleno de desesperación o tal vez un vacío persistente en su corazón.
Por eso, en el final de Dan, Pocket Cat trata de convencerlo a acceder su trato de ser el nuevo Pocket Cat. Dan tuvo múltiples diseños, prototipos o betas. El primero fue el cual se realizó sin una idea en mente de la historia del personaje, aunque pareciéndose mucho al diseño final, para posteriormente hacer mucho más alejado de lo que es Dan, pero con cualidades de la historia ya planteadas. Creo que ya vieron cuál fue el diseño que se terminó quedando. Está fuertemente implícito que Dan tiene conexiones con Sketches y Needles, así como con su adorado dios del azufre, ya que por ejemplo si tú vas con Dan y te encuentras con Needles, Needles tendrá un diálogo que no tendrá con otros personajes, y con Elise, con la esposa de Dan, pues no pasa lo mismo, pero si la analizas a ella utilizando a Dan como personaje secundario, dirá que se parece bastante a su esposa.